Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al vídeo de visión semanal de Serenity Markets. El día de hoy tenemos mucho que hablar. Es la última semana bursátil completa del año 2024 y hay mucho, pero muchísimos datos relevantes porque se juntan también los datos de la próxima semana. El jueves y el viernes conoceremos datos de Producto Interior Bruto, datos de deflactor de la inflación, que serían datos que normalmente conocemos más a finales de mes, pero debido a esta excepcionalidad del mes de diciembre, pues se junta todo durante esta semana. Además de esto, tenemos uno de los principales focos, que es mañana miércoles, de la decisión de tipos de la Reserva Federal, donde se espera que lleven a cabo una bajada de 25 puntos básicos. Pero es que además conoceremos el pronóstico de bajadas de tipos para el año 2025 y se espera que sea de simplemente 2. Cualquier cambio, ya sea más o a menos con respecto a esto, que es lo que está esperando el mercado, evidentemente habrá grandes reacciones. En primer lugar, 57 son los nuevos máximos históricos que acumula el principal índice S&P 500 en este año 2024. Se trata de el mayor número de nuevos máximos históricos desde 1997 y esto lo deja, como podemos ver en esta imagen, como el mejor año del siglo 21. Observen, me he equivocado. El año 2021 tuvo más máximos que este, ¿eh? Desde 1997 es el mejor desempeño. Pero sí que es cierto que si quiere lograr ese mejor año del siglo, pues todavía le quedaría un arreón. Quedan por delante 11 sesiones bursátiles en las que teóricamente son conocidas por ser uno de los mejores periodos del año. Generalmente a nivel estacional hay 3 buenos periodos en el año: final de diciembre, 2 primeras semanas de enero y 2 primeras semanas de julio. Por tanto, se juntan 2 buenos periodos a finales de diciembre y a inicios de julio. Estos buenos periodos se dan especialmente debido a las grandes entradas de flujos, a las grandes entradas de capital, que destaca sobre todo, pues eso, a final de año, a inicios de año y a mediados de julio. Sin embargo, esto simplemente es estacionalidad y sí que es cierto que, la estacionalidad tiende a cumplirse, pero hay momentos como por ejemplo la segunda mitad de septiembre, que es uno de los peores periodos bursátiles del año, pues no tuvo tan buen desempeño, ¿no? Por tanto, es simplemente estacionalidad. Si observamos un poco más detalladamente cómo está siendo el desempeño bursátil durante estas últimas sesiones, pues estamos observando que el índice, pues la amplitud está empezando a fallar, ¿no? Hay más valores que caen de los valores o con respecto a los valores que suben, es decir, el mercado vuelve a estar liderado por lo que es llamado los 7 magníficos, que en este caso son solo 6, porque Nvidia sí que es cierto que no está tirando como se esperaría. Solo el Nasdaq logró cerrar en positivo en la semana pasada y ayer, lunes, el inicio de esta semana, ocurrió más o menos lo mismo, con las tecnológicas de gran capitalización subiendo durante 3 semanas consecutivas, mientras que las pequeñas se quedan algo rezagadas. Fíjense, desde el 10 de julio, que fue un poco el inicio de esa gran rotación, y desde la fecha que estaba liderando realmente el Russell 2000, hemos observado como en las últimas 11 sesiones, los 7 magníficos han pegado un tirón muy considerable con respecto a estas pequeñas compañías. Fíjense este gráfico que muestra el intento de ruptura de tendencia del S&P 500 de igual ponderación frente al S&P 500 ponderado por capitalización, pero fue simplemente pasajero y fíjense el gran rebote que volvimos a observar. Google, Tesla, Amazon, Microsoft y Meta todos tuvieron un gran comportamiento, pero destacó uno especialmente, que fue Google, que movió en un solo día alrededor de 20 billones en dólares de opciones call. Alphabet tuvo su mejor movimiento 2 días en una década, martes y miércoles, impulsado por el anuncio de su avance en computación cuántica y una actividad masiva de compra
calls. Como advertencia, sí que es cierto que podemos observar que el retorno ofrecido por los 7 magníficos se ha desacoplado bastante de las estimaciones de beneficios. Esto generalmente es un claro índice de sobrevaloraciones. Fíjense que en los 7 magníficos ya había ocurrido lo mismo a mediados de año y fue cuando se dio esa gran corrección. Sin embargo, si observamos un poco más de cerca al índice, hay que prestar atención especialmente a Nvidia. ¿Alguien se imagina un buen rally alcista de final de año sin Nvidia? Porque ok, sin las 493 compañías te lo compro. Llevamos teniendo esta tendencia de muy pocos valores superando al índice durante el año 2023 y durante el año 2024. Evidentemente en algún momento esto tiene que ceder. Vale, ok. Pero se imaginan un muy buen rally, un rally alcista de final de año sin Nvidia, porque sin los 493 valores, vale, ok, pero sin Nvidia la verdad que pintaría mal. Un punto importante ya, si nos vamos más detalladamente con el índice, ¿no? Con el S&P 500, ¿qué son los puntos que hay que tener en cuenta? Bueno, podemos observar que la estructura de volatilidad del S&P 500 sugiere una segunda mitad de semana bastante activa, ¿eh? Sobre todo viene porque mañana miércoles decisión de tipos de la Fed, jueves Producto Interior Bruto, viernes deflactor de la inflación, por tanto hay muchísimo dato. Y además se junta que el viernes 20 es probablemente el mayor vencimiento de opciones de la historia y esto producirá que la gamma se elimine. Al final la gamma es muy positiva, la gamma es muy larga en estos momentos y esto está impidiendo que haya mayores rangos de movimiento en el índice. ¿Qué pasa? Que esto va a vencer de cara al viernes y por tanto hay una previsión de mayores movimientos. Si hay malas noticias, por tanto el mercado estará más vulnerable a grandes movimientos, en este caso a la baja. Pero si todo va en línea, pues también está mucho más vulnerable a movimientos, en este caso al alza, en este caso positivos. ¿Cuáles son los niveles importantes? Sobre todo la resistencia por arriba está en los 6100, la resistencia por abajo del índice está en los 6040. Estos son los puntos más relevantes a tener en cuenta. Con respecto a la actuación de los fondos sistemáticos, sí que es cierto que son bastante positivos, tiene un posicionamiento de 7,5 sobre 10 y sí que es cierto que no entrarían a vender hasta que no pierdan los 6000 puntos. Por tanto, oye, de momento relativa tranquilidad por ese lado, no estamos cerca de esos niveles. Un punto también relevante que posiblemente haga sospechar a muchos operadores es el salto del VIX. Hay que tener en cuenta que el salto del VIX no tiene por qué anticipar una corrección en los índices. Oye, generalmente es algo que suele ocurrir, pero en estos momentos se da un poco más debido a que la estacionalidad es positiva para el VIX y debido a que es muy atractivo cubrirse o tener opciones calls del VIX. Fíjense, nos lo dicen aquí. El nivel actual del VIX en su piso natural, combinado con la desviación más extrema de opciones call del VIX que hayamos visto y varios indicadores de posicionamiento extremos, nos lleva a colocar diferenciales de opciones calls del VIX baratos. Para ser claros, no es una predicción de que las acciones se desplomarán, es una predicción de opcionalidad alcista del VIX. Básicamente es una operación muy atractiva, se está viendo abarrotada en estos momentos y eso es lo que está produciendo la subida del VIX. Como podemos ver, observar aquí, la estacionalidad de final de año e inicios de año suele tender al alza para el VIX. Dicho esto, un pequeño comentario sobre lo que tenemos para esta semana. Ayer lunes conocimos datos económicos de China, datos muy importantes que siguieron mostrando una gran debilidad por el lado del consumo. De ahí que, oye, el desempeño bursátil desde la semana pasada se haya venido abajo en China. El jueves conoceremos decisión de tipos también del Banco de Japón. Se espera que mantenga los tipos de interés. En caso de que haya sorpresa, esto puede ser un movimiento también bastante fuerte para el mercado. En Europa conocimos ayer datos de PMI, la previsión de diciembre, que estuvo más bien en línea de noviembre, mostrando también cierta debilidad, pero no datos tan malos. Mañana miércoles conoceremos la inflación. Con respecto al Reino Unido, el punto más importante, hay muchos datos durante la semana, pero el punto más importante será la decisión de tipos del BOE el jueves. Se espera que mantenga los tipos
de interés. Y en Estados Unidos, como pueden ver aquí, hoy ventas minoristas, producción industrial, permisos de construcción mañana, decisión de tipos, lectura del PIB, peticiones semanales de subsidio el jueves y el viernes deflactor de inflación. Son muchísimos los datos a los que hay que prestar atención durante esta semana. El punto más importante, evidentemente, la Reserva Federal, que como ya he dicho en la introducción, se espera que lleve a cabo una bajada de 25 puntos básicos y que pronostique 2 bajadas de tipos para el año 2025. Si pronostica más bajadas de tipos y da un comentario de tranquilidad con respecto a la inflación, el mercado y las pequeñas compañías especialmente pueden tomárselas muy bien. Ahora, si pronostica menos bajadas de tipos y da un discurso de alarma con respecto al aumento de la inflación, ahí podría haber un mayor susto. Evidentemente este pronóstico solo nos va a servir a corto plazo, porque a más largo plazo la verdad que tiene poco efecto. Con respecto al dato de deflactor del viernes, se espera, fíjense, un dato de aumento de solo 0,15 y 0,13% intermensual, y eso es porque los datos de inflación de este mes, aunque hayan sido pues más elevados, 0,31 de crecimiento intermensual y demás, sí que es cierto que los componentes responsables de sacar el deflactor han estado bastante bien. Vimos cómo la inflación de servicios fue débil, lo subyacente también salió más débil de lo esperado, por tanto, oye, por ese lado los componentes para sacar este dato no han dado grandes sustos esta semana. Así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado, si es así, háganmelo saber con un like y nos vemos ya muy posiblemente después de Navidades. ¡Felices fiestas!